Acuérdense que el objetivo era mostrar cuando el avión podía considerarse como cuerpo rígido, como partícula, y cuando podía considerarse como cuerpo rígido. ¿Sí? Ok. Entonces, supuestamente, pues se oyen unas voces, puede ser Alemania, Holanda, seguramente debe ser época de invierno, el mar norte. Vean, sobre todo, vean, la pista está allá y vean cómo está la orientación del avión. Evidentemente, se trata que va a ser muy difícil, si se fijan. Tal impresión de que va aquí, casi estuvo a punto de chocar las alas, si se fijan, ¿sí? Y creo que se levanta, no intenta, ya no aborta el aterrizaje, ¿sí? Inclusive las voces como alemanes. Entonces debe haber sido seguramente la época en donde hay ¿cómo se llama? Tormentas de invierno, tormentas invernales. Ok. El otro, déjenme decirles el otro. Esto era para mostrarles que hay situaciones en las cuales este es de por qué los cuerpos, déjenme adelantarlo más o menos al minuto 1, donde se ve 40 segundos, 47, 51. Aquí, acuérdense que el otro decía que había cuerpos que salen deformados. Van a ver que en un momento dado, alrededor del minuto 1, van a notar esto, si se dan cuenta, ¿sí? Es muy evidente la flexión, el movimiento de flexión en las puntas del ala. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, fue de las cosas que me sirvió para aprender. Esta es también seguramente está despegando desde un aeropuerto alemán, es un avión turco. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora sí. Entonces, eso es importante porque pueden ser que era la diferencia entre partículas y cuerpos. A veces en su clase dinámica 1 consideran los aviones como si fueran partículas, pero porque la rotación era importante. Evidentemente, esos mismos objetos, los aviones, en el caso de que estábamos analizando, de que estaba a punto de aterrizar, tenían que haberse analizado como cuerpos rígidos, ¿sí? Y todavía más, es probable que en algunos casos tendrían que haberse analizado como cuerpos deformados. En el caso del avión turco, en el cual es evidente la flexión de las puntas de las alas con respecto al cuerpo del avión. ¿Ok? Bueno, ¿qué más tengo? Déjenme bajarle un poquito para pasar de una por una. ¿Qué problemas hay? Dinámica, cinemática, ustedes saben que cinemática básicamente no me interesa la fuerza, sino me interesa exclusivamente la descripción del movimiento, velocidades y dimensiones. La cinética obviamente les da la intención de que las fuerzas y movimientos que producen. ¿Ok? Sistema de referencia, ¿se acuerdan que era? Básicamente una persona con un reloj y una regla que le permite determinar para cualquier partícula puede ser el vector de posición como función del tiempo. Y tengo diferentes tipos de referencia, fijos, móviles, sujetos de información, movimiento de rotación y movimiento plano general. En realidad voy a ver todos, quizás el último caso un poquito escondido, pero lo voy a ver todos. Sistemas coordenados, ustedes lo saben, es el gobierno de la partícula principalmente. Usamos sistemas coordenados cartesianos y límicos y esféricos. ¿Okay? El objetivo fundamental, acuérdense que es el objetivo fundamental de esta primera parte del curso, es determinar relaciones entre las velocidades y aceleraciones de diferentes partículas que forman parte del cuerpo rígido sujeto a los diferentes tipos de movimiento que el cuerpo rígido puede sufrir. Las herramientas fundamentales son dos: la definición del cuerpo rígido y la definición formal del tipo de movimientos que el cuerpo rígido sufre. Acuérdense que eso lo hicimos, bueno, ahorita va a venir adelante, ¿sí? ¿Qué tipo de movimiento tengo de un cuerpo rígido? Movimiento de traslación, movimiento de presión realmente fijo, movimiento plano general. Desafortunadamente estos dos otros movimientos no los alcanzo a ver en este curso. ¿Ok? ¿Ok? Es una lástima, pero todavía no hay suficiente consenso respecto a eso. Analizamos movimiento de traslación. Y acuérdense, ¿cuáles son las herramientas fundamentales? La definición del movimiento de traslación. Un cuerpo rígido está sujeto a movimiento de traslación, sí, solo sí, toda la línea del cuerpo conserva su orientación. ¿Okay? Entonces, si tengo dos partículas P y Q
que forman parte de un cuerpo rígido, que está sujeto al movimiento de rotación, lo que va a tener es que sus velocidades son iguales, sus aceleraciones son iguales. ¿Por qué? Porque el vector de posición de este punto con respecto a otro conserva su orientación, significa que no cambia su orientación, y también su magnitud es constante, porque representa dos que forman parte de un cuerpo rígido, la distancia entre dos partículas debe ser igual. Y si el vector mantiene su magnitud y mantiene su orientación, es constante. El valor que derivo significa que es la derivada de ese vector es cero. Por eso tiene la misma velocidad y la misma aceleración. ¿Okay? Después vimos movimiento de rotación. ¿Okay? Movimiento de rotación, cuando existe una línea del cuerpo y los puntos permanecen fijos. ¿Sí? Entonces, eso trae como consecuencia que la velocidad de aceleración absoluta de todas las partículas que forman parte del eje fijo son nulas. Puesto que la distancia entre una partícula y el cuerpo, y el punto del eje fijo más cercano a la partícula original está en una distancia entre dos partículas, entonces significa que esta distancia debe permanecer fija y que por lo tanto las trayectorias de las partículas del cuerpo son círculos concéntricos cuyos centros están localizados en el eje de rotación. Dense cuenta, todo eso se obtiene a partir de dos cosas: la definición del cuerpo rígido y la definición del tipo de movimiento. ¿Sí? Por eso necesitan saber eso. ¿Okay? Entonces ya saben ustedes, déjenme pasarlo rápido. Esto acuérdense que me permitió escribir cómo era la velocidad del punto P. ¿Sí? Aquí está, cuál es su magnitud, cuál es la dirección, cuál es su sentido. Afortunadamente todo eso lo puedo definir, definiendo, todo lo puedo calcular con una más sencilla, definiendo el vector de velocidad angular. Esa es de las cosas importantes en rotación a los ejes fijos. ¿Sí? Claro, en casos que están en el espacio, cuando uno lo ve en dimensión, en 3D, ¿okay? En 3 dimensiones. Cuando uno lo ve en el plano es tan sencillo que es trivial, ¿okay? Pero cuando uno lo ve en el espacio, la magnitud del vector debe estar dada por la derivada de la coordenada angular del sólido. Acuérdense que la coordenada angular del sólido es lo que me permite determinar cuál es la posición del cuerpo como un todo. La dirección del vector es la dirección del eje de rotación. El sentido del vector está dirigido hacia el extremo del eje de rotación, desde donde debe girar el cuerpo en sentido anterior. ¿Okay? Una vez que define ese vector, entonces una expresión de la velocidad es muy sencilla, simplemente un producto electrónico. ¿Okay? Después de eso, vimos la aceleración, ya es muy sencillo, porque la aceleración simplemente, define primero mi vector de aceleración angular, que vendría siendo la segunda derivada de θ con respecto al tiempo por el vector unitario. ¿Okay? Y una vez que tengo eso, entonces puedo definir que la aceleración del punto P está dada por dos componentes. Esta sería la componente tangencial y esta sería la componente lunar. ¿Sí? Tangencial y lunar. ¿Está claro? Después acuérdense que afortunadamente en muchos casos puedo usar el concepto de placa representativa. El concepto de placa representativa me permite escribir la aceleración normal de una forma mucho más sencilla. En lugar de tener que usar un vector vectorial, puedo usarlo simplemente en una multiplicación por escalar. ¿Ok? Eso es básicamente lo que dice aquí. ¿Ok? La aceleración tangencial no gana mucho, pero la aceleración normal sí ganó bastante en términos de complejidad. Okay. Y después viene la parte, acuérdense también vimos el movimiento del cuerpo rígido con un torno. Mi velocidad angular va a ser la derivada de θ con respecto al tiempo. Mi aceleración angular va a ser la segunda derivada de θ con respecto al tiempo, bien la derivada de la magnitud de la velocidad, y también puedo hacer uso de esta ecuación. Recuérdense que esto lo que me dice es que básicamente el movimiento del cuerpo como un todo, cuando está sujeto a rotación del eje fijo, es análogo al movimiento de una partícula sujeto a rotación rectífica. ¿Okay? Por eso aquí lo pasé muy rápido, porque es algo que supongo que ustedes ya conocen. ¿Ok? ¿Claro? Bueno. Okay. Mi objetivo ahora es analizar el cuerpo sujeto a movimiento plano general. Abajo está la... Sí, pero no me... Ok. Como que no me quería... como que intentarme direccionar. Ok. Bueno, pues lo primero que tengo que hacer, mi objetivo es ahora analizar el movimiento de un cuerpo sujeto
movimiento plano general. ¿Ok? Acuérdense, primero lo que vamos a preguntarle, esto es previo a eso. ¿Sí? Y este es un análisis que tengo que hacer muy sencillo respecto déjenme comentarles que yo tengo aquí. Tengo dos sistemas de referencia. ¿Sí? Un sistema de referencia fijo y un sistema de referencia móvil. ¿Ok? Acuérdense, y se los he comentado, que una cosa es sistema de referencia y otra cosa es sistema coordenado. Aquí, en cierta forma, da la impresión de que me estoy desdiciendo de lo que dije. No es así. Esto es un sistema de referencia, pero usualmente pongo un sistema coordenado. No necesito tener el sistema coordenado, pero simplemente para indicar, poner aquí un archivado, para indicar que este sistema de referencia está fijo. ¿Claro? Y aquí tengo otro sistema de referencia. ¿Qué significa? Pues imagínense que en este cuerpo va montado aquí un señor con su reloj y con su regla, ¿sí? Y este sistema de referencia está sujeto a movimiento de traslación con la velocidad y la aceleración del punto A. No rota, solo se traslada. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, el objetivo que voy a hacer, lo necesito para hacer mi análisis del movimiento de un cuerpo líquido sujeto a movimiento plano general, es determinar cuál es la velocidad de variación de este vector, el vector de posición de P respecto de A, ¿sí? Y cómo es esa velocidad de variación, como lo ve este sistema de referencia sujeto a traslación y como lo ve este sistema de referencia fijo. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Déjenme escribir el vector de posición. Bueno, una de las cosas importantes es que si los dos sistemas, si este está fijo y este está sujeto a traslación, entonces puedo hacer coincidir de manera que mis vectores unitarios I, J y K de los sistemas de referencia, de los sistemas cartesianos asociados a sistemas de referencia coincidan. ¿Sí? Aquí está. Este es paralelo a este es paralelo a este y este es paralelo a este. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué pasaría con eso? El vector de posición de P respecto de A vendría siendo, vamos a decir, no sé cómo le puse, déjenme ponerle XY más YJ más ZK. Ok, déjenme quitarlo ahora así, porque tengo que ir allá, y si no... Ok. ¿Cuál es la idea? La idea es que este es el vector unitario I y es paralelo a este vector unitario I. ¿Okay? Este es mi vector unitario J y este es mi vector unitario J. Este es mi vector unitario K y es paralelo a este vector unitario. ¿Están de acuerdo? ¿Bien? Bueno, entonces lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Voy a calcular la derivada de R de P respecto de A con respecto al tiempo. Y aquí, con respecto al sistema de referencia de A. ¿Ok? Usualmente, cuando derivo, ahorita van a parecer que eso es innecesario. Esperen a que llegue a su electrón Coriolis para que se den cuenta que es muy necesario. Ahorita, simplemente, esta A significa que es con respecto a un sistema de referencia que está localizado en A. Y que está sujeto a traslación con la velocidad y aceleración de A. ¿Ok? Y la voy a comparar con la derivada de ese mismo vector, R de P respecto de A, con respecto al tiempo y respecto al sistema de referencia fijo. ¿Ok? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Si ustedes recuerdan, tendría que ser la derivada con respecto al tiempo de XY más YJ más ZK. ¿Ok? ¿Ok? Vamos primero con este. Dense cuenta, bueno, y déjenme ponerle todavía aquí A. ¿Okay? Entonces, déjenme primero derivar los sistemas. Me tendría la derivada con respecto al tiempo, ¿sí? De X por Y, más la derivada con respecto al tiempo de Y por J, ¿sí? Más la derivada con respecto al tiempo de Z por K. ¿Okay? Y derivé primero las componentes del vector. Y después déjenme decir, yo tendría X
con la derivada del vector unitario y con respecto al tiempo y respecto al sistema referencial, más y con la derivada con respecto al tiempo y con respecto al sistema referencia A del vector unitario j, más z por la derivada con respecto al tiempo del vector unitario k, ¿sí? Y respecto al sistema de referencia A. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, lo mismo tendría que ser de este otro lado. ¿Sí? Aquí me quedaría la derivada con respecto al tiempo, pero ahora con respecto al sistema de referencia fijo, del mismo, sería xy más yj más zk. Bueno, me quedaría la derivada con respecto al tiempo de x por el vector unitario y más la derivada con respecto al sistema de referencia de y por el vector unitario j más la derivada con respecto al tiempo de z con respecto al sistema de referencia acá, ¿sí? Después aquí me quedaría más x por la derivada del vector unitario y con respecto al tiempo respecto al sistema de referencia o más y con la derivada. Ciérrale, David, no tiene caso, puede cerrarle todo, ¿sí? Aquí mis muchachos se aguantan. Ok, bueno, ya tengo lo que vamos a ver ahora. Aquí va a haber algunas cosas interesantes. Primero, algo que me puedan decir que pueda hacer simplificar. ¿Vale? Más fuerte. La derivada del vector unitario con ¿Sí qué? ¿En cuál sistema? ¿Con respecto a qué sistema de referencia? ¿A? ¿Con respecto a A no sería cero? ¿Vale? No, es con los dos. Dense cuenta. Vean, aquí están mis vectores unitarios. ¿Sí? Estos vectores unitarios, su longitud es constante, por eso son unitarios. Pero además, si este sistema de referencia está sujeto a transmisión, eso significa que estos vectores unitarios no van a cambiar de dirección. Van a seguir siempre paralelos a los vectores unitarios sin J y K que están asociados al sistema de referencia. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, esa es la primera simplificación que puedo hacer. Todos estos son cero. ¿Sí? Esto va a ser cero, y esto cero, y esto también va a ser cero. ¿Está claro por qué? ¿Quedó claro por qué? ¿Sí? ¿No? Nuevamente, aquí estoy derivando vectores unitarios con respecto a un sistema de referencia. ¿Ok? Entonces, de fijo, como son vectores unitarios, su longitud es constante. ¿Sí? Lo único que tengo que preguntarme es si su orientación es constante. Es evidente que los vectores unitarios que pongo aquí asociados al sistema de referencia fijo, pues siempre permanecen en la misma dirección. Pues su dirección es constante y su longitud es constante, son vectores constantes y derivada de cero. ¿Está claro? Ahora, aquí el razonamiento es ligeramente diferente. Aquí la orientación es constante porque el sistema de referencia, ¿qué tipo de movimiento tiene? Relación, ¿sí? Y si es relación significa que no cambia su orientación, ¿sí? Y si no cambia su orientación, entonces significa que también la orientación de los vectores unitarios y JK es constante, ¿sí? Por lo tanto, son vectores constantes y derivada de cero. Bueno, ok. ¿Qué otra cosa más puedo decir? Entonces, dense cuenta que lo único que me quedó fue esto. Ustedes se fijan, lo que me representa aquí son las derivadas de los componentes escalares, ¿sí? La derivada de los componentes escalares, con respecto al sistema de referencia A y con respecto al sistema de referencia A. ¿Qué me pueden decir al respecto? ¿Qué cantidades, por ejemplo, conocen ustedes que son escalares? Cantidades físicas que sean escalares. Masa. ¿Mande? Masa. No oigo. La masa. La masa es una cantidad escalar. ¿Okay? La energía es una escalar. La temperatura es una cantidad escalar. ¿Ok? ¿Está claro? Cantidades vectoriales tenemos vectores de posición, vectores de velocidad, vectores de aceleración, fuerzas, en fin.
¿Qué diferencia hay entre las cantidades escalares y las cantidades vectoriales cuando se derivan? ¿Mandé? Las escalares. ¿No? No necesariamente. Déjame ponerte un ejemplo. Es un ejemplo que les pongo frecuentemente. Imagínense que tuviera un sensor que me diera la temperatura, vamos a pensar que pongo aquí un termopar y tengo añadido un exhibidor que me diga cuál es la lectura del termopar, ¿sí? Que supuestamente sería la temperatura ambiente del cuarto. Vamos a pensar que lo monitoreo desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche o hasta las 8 de la mañana del día siguiente. Evidentemente pues va a subir la temperatura a medida del mediodía, seguramente va a ser la más elevada sobre las 4 o 5 de la tarde, va a disminuir y seguramente la madrugada va a ser muy baja, ¿sí? Y vamos a pensar que tengo diferentes sistemas de referencia que van a ser ustedes. Vamos a decir que a Trevor, como le encanta estar sentado, va a estar sentado aquí y no se va a mover, simplemente va a ver el exhibidor, y vamos a decir que anota, imagínense que es como una especie de adquisitor de datos, que cada segundo anota la lectura que probablemente no cambie tan rápidamente, pero imagínense que cambie muy rápidamente y quienes tienen que tomarla cada segundo, ¿sí? Bueno, ahora vamos a empezar con otra persona. Lo único que va a hacer moverse. Imagínense que esto fuera para no tenerle que dar vuelta, ¿sí? Tiene que moverse en traslación a velocidad constante. Si ustedes quieren, simplemente caminando acá, claro que no podría durar tanto tiempo, si ustedes me permiten que dé la vuelta, pero que siempre esté sujeto a movimiento de traslación, sin importar las rotaciones que tienen que hacer al dar la vuelta. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? Y piensen que hay otra persona que se le encanta dar vueltas, ¿sí? Entonces se va a poner más o menos imagínense que el sensor queda más o menos, está el proyector, más o menos calculen 4 metros, ¿sí? Él se pone a dar vueltas, a dar vueltas alrededor vamos a decir, bueno, ese podría ser traslación curvilínea. Todavía podrías tener otro más que se pare exactamente abajo y que se dedique a hacer piruetas, dar vueltas alrededor de su propio eje, durante todo el tiempo que dura la medición, y que es multitasking. Entonces al mismo tiempo que hace lo que tiene que hacer, tiene que tomar las lecturas del sensor, ¿ok? ¿Sí? Entonces, como tengo las lecturas del sensor, puedo derivar con respecto al tiempo. ¿Cómo esperarían que fuera la derivada de la temperatura del sensor para los 4 observadores? Trevor, que está sentado, al otro señor que está caminando, dando vueltas, el que está haciendo translación curvilínea en un círculo, el que está girando exactamente abajo del sensor. ¿Cuál sería la derivada? Igual. Eso es lo importante. La derivada de las cantidades escalares no dependen del sistema de referencia. ¿Ok? ¿Sí? Es algo muy importante. Creo que se había dicho desde antes. Creo que lo vimos cuando vimos traslación. ¿Ok? ¿Sí? Realmente, estos son iguales. ¿Eso qué significa? Significa que toda esta cantidad es igual a toda esta cantidad. ¿Sí? Entonces, como consecuencia, ¿qué es lo que obtengo? Que la derivada de R de T respecto de A con respecto al tiempo y respecto al sistema referencial va a ser igual a la derivada de R de T respecto de A con respecto al tiempo y respecto al sistema referencial. ¿Qué significa esto? Bueno, que si quiero calcular la derivada de este vector con respecto al sistema referencial sujeto a traslación, otro que esté con respecto al sistema referencial, voy a obtener el mismo resultado. Ahora, este punto no necesita estar dentro del cuerpo, puede estar afuera. Me va a servir que esté dentro del cuerpo para el análisis comercial aquí en el centro, ¿ok? Pero podría estar afuera del tiempo, ¿sí? Pues ese es el resultado importante que necesito. Ahora sí, mi objetivo ahora es analizar las relaciones de las velocidades y aceleraciones de dos partículas que forman parte de un cuerpo sujeto a movimiento plano lineal. ¿Sí? Entonces, acuérdense que mi objetivo era encontrar relaciones entre las velocidades y aceleraciones. Solo que en el caso de rotación alrededor de un eje fijo, sabíamos que había los puntos que formaban parte del eje fijo no tenían velocidad de aceleración. Entonces ahí puede ser más ambicioso, decir que no necesitaba encontrar
no solo quería hacer relaciones, sino quería encontrar ecuaciones que me dijeran cómo era la velocidad y la aceleración de las partículas que formaban parte de un cuerpo rígido sujeto a movimiento o rotación alrededor de un eje fijo. ¿Está claro? Desafortunadamente, el movimiento plano general no sé de antemano qué puntos tengan velocidad o aceleración cero. Entonces, ¿qué es lo que más puedo, vamos a decir, puedo esperar? Es encontrar esas relaciones. ¿Okay? Eso es lo que voy a hacer. Entonces, ¿qué necesito? Las herramientas que necesito es fondo. ¿Sí? Las herramientas que necesito es la definición de lo que es un cuerpo rígido. Un cuerpo rígido es una agrupación de partículas, para que la distancia entre dos partículas entre ellas permanece constante. Y segundo, lo otro que necesito es la definición de movimiento plano general. ¿Se acuerdan cuál es? Cuando un cuerpo está sujeto a movimiento plano general. ¿Se acuerdan? Okay. Acuérdense, esas son las cosas importantes que les dijo que tenían que saberse. Porque afortunadamente dinámica es una materia relativamente sencilla que no requiere más que eso. ¿Okay? ¿Se acuerdan cuál es la definición? A ver. Uno le está dando valor al otro y el otro no se anima. No los voy a... ¿No es cuando está sujeto a relación y represión? Ese es el resultado final, digamos así, es como consecuencia de la definición. Yo reconozco, hay muchos libros de texto que dicen que el movimiento plano general es una combinación de rotación y rotación. No creo que sea lo correcto, es mucho más fácil decir que un cuerpo está sujeto al movimiento plano general cuando las partículas de ese cuerpo se mueven en planos paralelos. ¿Sí? El ejemplo típico vendría siendo el borrador que yo introducí. ¿Sí? Dense cuenta que en el momento que hago esto, déjenme hacerlo así, mi cuerpo está sujeto a movimiento plano general. ¿Por qué? Porque pueden pensar que tengo piensen en esta partícula de fieltro que está en contacto con el piso. Piensen en la partícula de donde empieza la parte de móvil. Y piensen en la partícula que está en la parte izquierda del móvil. A la hora que se mueven, evidentemente se mueven en planos paralelos. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, eso es lo único que necesito. ¿Sí? Ahorita van a darse cuenta por qué es lo que voy a hacer. Entonces, voy de nuevo a necesitar un sistema de referencia fijo, representado por el punto O, y un sistema de referencia móvil, sujeto a movimiento de relación, justo lo que acabo de hacer, representado por el punto P, y cuya velocidad de aceleración es la del punto X. Este es mi figura. ¿Sí? Este es mi figura. Voy a pensar que este cuerpo está sujeto al movimiento de plano general. Y de nuevo tengo una figura muy semejante a la que necesité para hacer este análisis. Acuérdense que este resultado me dice que si, por ejemplo, quiero calcular la velocidad de este vector y calculo la velocidad de este vector con respecto al sistema de referencia fijo, aquí no va a ser en A, sino va a ser en P, y lo comparo con la velocidad de variación de este vector, de este mismo vector, bueno, que aquí sería R de R respecto de P, tal como lo vería un sistema de referencia fijo, que aquí está el resultado por O, y los resultados serían iguales. ¿Ok? Para eso lo voy a necesitar. ¿Sí? Bueno, está claro. Ok. Bueno, entonces, déjenme ahora analizar. Mi objetivo va a ser encontrar las relaciones entre la velocidad y aceleración de los puntos P y R. Ese va a ser mi objetivo. Es decir, cómo es la velocidad de P comparado con la velocidad del punto R. ¿Sí? Y cómo es la aceleración de P comparado con la aceleración de R. ¿Ok? Si mi cuerpo estuviera sujeto a translaciones, pues serían iguales. ¿Sí? Pero parece que este movimiento es un poquito más complejo de translación. ¿Por qué? Porque aquí sí permito cambios de orientación. Eso lo pudieron ver, por ejemplo, para que este cuerpo, para que mi pizarrón, mi evaluador estuviera sujeto a translación, podría ser una cosa como esta. Pero dense cuenta que el movimiento de translación, todas las líneas conservan su orientación. Aquí esto es más general, entonces puedo hacer esto. ¿Okay? Eso significa que este vector puede cambiar su orientación. Y cambiar su orientación, su velocidad va a ser diferente de cero. ¿Okay? Su derivada con respecto al tiempo va a ser diferente de cero. ¿Okay? Sin embargo, nuevamente, con la definición de lo que es un cuerpo rígido, la definición del movimiento, el tipo de movimiento, vamos a encontrar todo lo que necesitamos. ¿Ok? Bueno, vamos a ver qué puedo hacer. ¿Sí?
Bueno, primero tengo esta ecuación, dense cuenta que esa ecuación es obvia, simplemente se representa, se alcanza a ver, déjenme bajarlo un poquito para que se alcance a ver. Sí, ¿se alcanza a ver ahora sí? Ok, déjenme ahora sí. Ok, a ver. Entonces, dense cuenta que esta ecuación que tengo aquí es evidente. Me dice que el vector de posición de R respecto de O va a ser igual al vector de posición de P respecto de O más el vector de posición de R respecto de P. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, dense cuenta que si derivo a esta expresión, ¿sí?, respecto al tiempo, pues me va a decir cómo relacionar estas velocidades y posteriormente cómo relacionar estas aceleraciones. Pero primero, antes de eso, tengo que hacer algunas cosas interesantes. ¿Sí? Bueno, esto es lo que les decía. Como puede haber, este vector tiene cambios de orientación, pues ya no puedo decir que sus derivadas con respecto al tiempo, respecto al sistema de referencia fijo, son cero. Son diferentes de cero. ¿Está claro? Bueno, entonces, quiero analizar con un poquito de más detalle cómo es el movimiento de la partícula R con respecto a la partícula P. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo primero que se me viene a la mente? Lo siguiente. La distancia entre las partículas R y la partícula P, puesto que pertenecen a un cuerpo rígido, debe ser constante. Entonces, significa por un lado, por el momento, no significa que es el resultado final, pero por el momento significa que la partícula R, el movimiento de la partícula R con respecto a la partícula P, debe ser tal de manera que la partícula R yazca en una esfera cuyo radio es precisamente esta distancia. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Es decir, no digo que ese sea el resultado final. Simplemente lo que digo es que a partir de la condición de lo que es un cuerpo rígido, ¿sí? Acuérdense que un cuerpo rígido es una agrupación de partículas, claro que la distancia entre dos de ellas siempre permanece igual. ¿Sí? Entonces, si permanece igual, eso significa que en el momento de los posibles movimientos de la partícula R tendría que moverse en una esfera con centro en la partícula P y cuyo radio vendría siendo esa distancia. No digo que ese sea el resultado final, que acuérdense, es mi primera condición. Es decir, déjenme ponérselo rápido y la quito rápido. Okay. Ahí está mi esfera. ¿Ok? Ahí tengo otra cosa más, pero ahí estaba mi esfera. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, eso es una de las cosas que necesito. Ahora, dense cuenta, ahora aquí lo que le digo es invariable, por lo tanto debe moverse en la superficie de la esfera de radio igual a esta distancia PR. Y es importante, esto es una aplicación de la definición del cuerpo rígido. Aquí me faltó un acento, no haces mal, me mandas un correo, así no te tenemos que corregir ese error de ortografía. Ok, bueno, ok, entonces, eso me sirvió en cuanto a la definición de lo que es un cuerpo rígido. Ahora voy a usar lo de movimiento plano general. Movimiento plano general me dice que todas las partículas del cuerpo se mueven en planos paralelos. Si todas las partículas se mueven en planos paralelos, significa que va a haber un eje normal al plano de movimiento de todas esas partículas. Por ejemplo, dense cuenta, aquí está mi colador moviéndose en movimiento plano general. Es evidente que la normal como a los planos de movimiento de todas esas partículas vendría siendo el plano perpendicular al que se va. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? ¿Okay? Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a hacer, todas las partículas del cuerpo se mueven en planos paralelos. Considera el eje mostrado en la figura 9, que es el que mostré y que rápidamente lo expliqué, es perpendicular a todos los planos de movimiento de las partículas. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, déjenme ver si mostrarles. Bueno, aquí está mi cuerpo, aquí está mi partícula P, aquí está mi partícula R, y lo primero que tengo que hacer, lo primero que dije es que esta partícula debe yacer en la superficie de una esfera cuya distancia es la distancia P. ¿Está claro? ¿Sí? Pero además, si mi cuerpo está sujeto al movimiento plano general,
todas las partículas del cuerpo se van a mover en planos paralelos. Esos planos paralelos son los planos perpendiculares a ese vector. ¿Sí? ¿Okay? Vamos a decir esto. Probablemente sean diferentes planos y tengan diferentes alturas. ¿Sí? Pero todos van a ser normales en la vida. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que por la definición de movimiento plano general, el movimiento de la partícula R debe ocurrir también en, vamos a decir, en la intersección de la esfera, ¿sí? Con un plano que pase por el punto más cercano a la, en un plano que pase por el punto del eje más cercano a la partícula R. ¿Qué sería este? Donde cambia el color. Ustedes se fijan, por aquí se ve una parte de mi eje que está un poquito más oscura porque está embebida en la parte morada de la esfera. Pero de aquí en adelante está de otro color. Aquí de nuevo cambia el color porque está en verde. ¿Sí? Pero de aquí en adelante cambia el color. Entonces, eso significa que el plano que pasa por este punto, ¿sí? Es el plano que pasa por el punto R. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la conclusión? ¿Cómo es el movimiento relativo de la partícula R con respecto a la partícula P? ¿No? No, si fuera constante estaría perdido, pues significaría que dice Perú, y significaría que para qué estudio movimiento plano general si cuando tengo relación con ese técnico. Pues bueno, si esto es constante, estoy perdido. ¿Sí? ¿Sí? No puede ser constante, porque acuérdate que puede rotar. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál sería el resultado final? ¿Cómo es el movimiento relativo de la partícula P con respecto a la partícula R con respecto a la partícula P? Por un lado, dense cuenta que esta distancia debe ser constante. ¿Sí? Esta distancia debe ser constante. ¿Sí? Y por otro lado, esta partícula R debe moverse en un plano perpendicular a este. ¿Sí? Movimiento alrededor del eje fijo. Movimiento rotación alrededor del eje fijo. Sí, eso es lo que tendría. ¿Sí? De nuevo, piensen que aquí tengo mi partícula P, no lo quiero rayar otra vez, pues la voy a echar de origen. ¿Sí? Piensen que esta es mi partícula R. ¿Sí? Nuevamente, aquí el movimiento de la esfera no es fácil de darse cuenta porque ya está obligado a moverse el movimiento plano general. Pero si no estuviera sujeto al movimiento plano general, lo primero que podría decir es que el movimiento de esta partícula con respecto a esta debe yacer en una esfera. Una esfera cuyo centro está en el punto P y cuyo radio es esta distancia. ¿Sí? Pero por otro lado, mi cuerpo está sujeto al movimiento plano general, que significa que todas mis partículas se van a mover en planos paralelos, perpendiculares a esta línea, que este es el eje de rotación. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa? Pues que el movimiento de esta partícula P vendría dada por una, digamos así, rebanada donde mi esfera está cortada por el plano el plano que pasa por el punto que forma parte del eje de rotación más cercano al punto P. ¿Claro? Pues básicamente lo que tengo es eso, el movimiento relativo de la partícula P con respecto de la partícula R con respecto a la partícula P es el movimiento de rotación alrededor de un eje. ¿Okay? Dense cuenta, ese resultado es importante. ¿Por qué significa? Significa que ya no tengo que hacer más cálculos, porque ya tengo esos resultados. ¿Ok? ¿Está claro? Y por eso dense cuenta que entonces significa que esto es una combinación de traslación y rotación. ¿Cuál es la traslación? Pues la traslación que sufriría la partícula P. ¿Cuál es la rotación? La rotación negativa del punto R con respecto al punto P. ¿Está claro? Pero ese es el resultado. ¿Sí? Claro, y visualmente es muy sencillo darse cuenta que el movimiento plano general es una combinación de traslación y rotación. ¿Okay? Pero dense cuenta que ustedes dicen una combinación de traslación y rotación no me sirve de mucho para el propósito de mi análisis. Y acuérdense que el propósito de mi análisis es precisamente determinar relaciones entre las velocidades y aceleraciones de esos puntos. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, ok. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Déjenme ahora sí regresar. Bueno, creo que tengo que seguir adelante y lo voy a hacer. Ese es lo que voy a hacer. Voy a calcular la derivada de vector de posición de R respecto de O con respecto al tiempo respecto al sistema de referencia fija. Dense cuenta que esto no vendría siendo otra cosa
más que la velocidad del punto R con respecto al sistema referenciado. ¿Ok? ¿Está claro? Porque acuérdense que el punto O es un punto fijo. ¿Sí? Ahora, sustituyo por esta expresión vectorial. ¿Se acuerdan que el probete era 7? ¿Sí? Y separo en dos. ¿Sí? Esta es una primera parte, es esta parte, y esta es la otra parte. ¿Sí? Bueno, dense cuenta que esto que tengo aquí también es muy sencillo. No es otra cosa más que la velocidad del punto P con respecto al sistema de referencia fijo, colocarlo. ¿Ok? Y ahora, esto que dense cuenta, cuando era traslación, cuando mi cuerpo era traslación, encontraba que esto era primero de magnitud constante, porque es la distancia entre dos partículas del cuerpo, y si era traslación, también era de orientación constante, porque un cuerpo sujeto a traslación, en todas las líneas conservan su orientación. Entonces esta derivada en traslación era 0. Y mi ecuación era que la velocidad de P era igual a la velocidad, disculpenme, aquí me equivoqué, aquí era la velocidad de R. ¿Sí? La velocidad de R era igual a la velocidad de P en traslación. Aquí no va a ser igual. ¿Por qué? Porque este vector, aun cuando es de magnitud constante, puede rotar. ¿Sí? Pero ya sabemos cómo rota. Sé que el movimiento relativo de la partícula R con la partícula P es debido al movimiento de rotación alrededor de un eje fijo, que pasa por el punto P. ¿Sí? Entonces, si eso ya lo sé, porque ya estudié movimiento de rotación alrededor de un eje fijo, sé que esta parte de aquí no es otra cosa más que la velocidad angular del cuerpo por el vector de posición de R respecto de P. ¿Ok? ¿Sí? Y juntando esos resultados, esto es lo que tengo. ¿Sí? Simplemente, perdón. Aquí hay falta todavía otra cosa. Me fui demasiado rápido. Déjenme decirles por qué. Porque esta es la velocidad, la derivada con respecto al punto O de este vector de posición. Pero este resultado que tengo aquí me dice que esta derivada del vector de la derivada con respecto al tiempo del vector de posición de R respecto a P con respecto al sistema de referencia fijo es igual a la derivada de ese mismo vector con respecto al tiempo con respecto al punto P, a un sistema de referencia sujeto a relación con la velocidad de aceleración del P. ¿Ok? Que es el resultado que probé previamente. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Una vez que tengo esto, entonces ahora sí, puedo decir que esta derivada, puesto que el movimiento de la partícula R con respecto a la partícula P es como si mi cuerpo se comportara, estuviera sujeto a rotación alrededor del eje fijo, ¿sí? Pues ahora sí puedo decir que su derivada va a ser esta. ¿Sí? Y juntando a estos resultados, decimos, este resultado que viene de acá, ¿sí? Lo junto, ¿y qué me va a quedar? Me va a decir que la velocidad de R con respecto al sistema de referencia fijo va a ser igual a la velocidad de T con respecto al mismo sistema de referencia fijo más la velocidad angular del cuerpo, ¿sí? Que nuevamente esto debe ser con respecto al sistema de referencia fijo por el vector de posición de R respecto de T. Y esa es la relación que estaba buscando a nivel de velocidad. ¿Sí? Una vez que tengo esto, para encontrar la relación a nivel de aceleración, pues va a ser muy sencillo. Lo único que tengo que hacer es volver a la derivada. Entonces, ¿qué me quedaría? Que la derivada con respecto al tiempo y de la velocidad de R, ¿sí? Y esto también es derivada con respecto al punto O, pues esto no va a ser otra cosa más que la aceleración de R con respecto al sistema de referencia P. ¿Sí? Y de este otro lado voy a tener que esto me quedaría la derivada con respecto al tiempo y respecto al sistema de referencia fijo de la velocidad de P con respecto al sistema de referencia fijo más W por R de R respecto de P. ¿Ok? Yo tendría que separar en dos. Tendría que separar y decir que esto va a ser la derivada con respecto al tiempo de la velocidad del punto P, ¿sí? Esta primera parte, ¿sí? Más la derivada con respecto al tiempo, ¿sí? De W por R de R respecto de P. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, esta parte también es muy sencilla. Tengan en cuenta que es la derivada de la velocidad de una partícula
Dense cuenta también que mi sistema de referencia coincide. Cuando veamos aceleración Coriolis vamos a ver qué tenemos que hacer si es que esto fuera la velocidad con respecto a un sistema de referencia y que estuviera derivando con respecto a otro sistema de referencia. Pero aquí son lo mismo. Aquí no tengo problema. Esta sería la aceleración de P con respecto al sistema de referencia phi. ¿Okay? Y dense cuenta, esto ya sabemos qué hacer, porque lo vimos cuando vimos relaciones de un eje fijo, y esto quedamos que vendría siendo, bueno, si lo quieren ver de esta forma, tendría que separarlo y decir que tendría que derivar el vector W con respecto al tiempo y con respecto al sistema de referencia. Esto es por el vector de posición de R respecto de P. ¿Sí? Entonces me quedaría más W por la derivada con respecto al tiempo, con respecto al sistema de referencia O de R respecto a P. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, esto me quedaría la situación de P respecto al sistema de referencia O. Esto me quedaría, ustedes recuerdan que viene siendo cuando digo con respecto al tiempo del vector de velocidad angular, el vector de aceleración angular, alfa, ¿sí? Por R de R respecto de P, ¿sí? Y después esto, dense cuenta que esto vendría siendo no otra cosa más que la velocidad de R respecto de P respecto al sistema de referencia O, pero que también viene siendo la velocidad de R respecto de P respecto al sistema de referencia el sujeto en relación con la velocidad de aceleración del punto P. ¿Sí? ¿Okay? Y esto se cuenta de las clases que vimos de cuerpo líquido. Esto no es otra cosa más que de nuevo W o R de R respecto de P. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Significa que a nivel de velocidad, esta es mi relación. ¿Sí? A nivel de aceleración, mi relación viene siendo la aceleración de R con respecto al punto O va a ser igual a la aceleración de P con respecto al sistema de referencia, no al punto, sino con respecto al sistema de referencia O, más mi aceleración angular por R de R respecto de P, ¿sí? Y más la velocidad angular por la velocidad angular por R de R respecto de P. ¿Ok? Esta sería mi relación a nivel de aceleraciones. ¿Sí? ¿Está claro? Dense cuenta. Una de las cosas importantes son las siguientes. Primero, para encontrar el resultado no necesito más que eso, la definición de lo que es un cuerpo líquido, la definición del tipo de movimiento que está sujeto al cuerpo líquido, en este caso el movimiento rápido. Y a partir de allí obtuve todos los resultados. Creo que el resultado más importante que me facilita mucho las cosas es el darme cuenta que el movimiento relativo de R respecto de P es básicamente como si fuera el movimiento de un cuerpo sujeto al movimiento de rotación a un eje fijo que pasa por el punto P. Y el eje de rotación es el vector, un vector normal a todos los planos de movimiento de las partículas del cuerpo líquido. ¿Okay? Entonces, una vez que tengo esto, además simplemente estos resultados que ya había obtenido. Aquí hay también una cosa interesante, muchachos. Por alguna razón que no me explico cuál sea, usualmente todos los libros de dinámica, cuando analizan este caso, primero tienen un montón de problemas en donde lo que analizan es el análisis de velocidad, después repiten otro montón de problemas o a veces son los mismos problemas, pero ahora quieren análisis de aceleración. ¿Okay? Yo no veo diferencia. ¿Sí? Entonces, todos los problemas que voy a ver van a ser de velocidad y aceleración al mismo tiempo. ¿Okay? ¿Verdad? ¿Sí? Ya no tiene caso que lo separen. El único tema que va a ser un poquito, vamos a decir, por fuera de eso, es lo que se llama centros instantáneos de velocidad. Durante mucho tiempo, recuerden que yo cuestioné la necesidad de ver ese tema, dado que el mecanismo se ve con más profundidad. Sin embargo, debo reconocer que hay algunas situaciones, sobre todo en cinética de cuerpos líquidos, donde el que ustedes sepan lo que es un centro instantáneo de velocidad, aun cuando sea conocimientos muy fundamentales,
y sirve para resolver algunos problemas. ¿Okay? Entonces, lo que hago es paso un tiempo relativamente corto definiendo lo que es un censo estándar de la universidad, cómo encontrarlo, pues de esa forma, y cosas muy elementales. Cuando traen una clase de mecanismos, pues van a ver cosas mucho más interesantes y más complicadas. Aquí lo veo a nivel elemental. ¿Ok? ¿Está claro? Creo que es todo lo que tengo que decir respecto a esto. Bueno, aquí es la parte de aceleración. ¿Sí? Bueno, nuevamente, lo único es, y digo que en algunos casos puedo aplicar el concepto de placa representativa. Y si aplico el concepto de placa representativa, entonces esta ecuación se convierte en esta otra ecuación. ¿Ok? ¿Claro? ¿Sí? En realidad, dense cuenta que en casi todos los problemas, voy a aplicar el concepto de placa representativa. Va a ser extraordinario en aquellos casos en los cuales no lo puedo aplicar. Como fue extraordinario en aquellos casos al inicio, cuando vimos el pico de aquellas barras que estaban curvadas de forma extravagante, en donde era muy difícil aplicar, y difícil si no es posible aplicar el concepto de placa representativa. No es imposible, pero iba a perder mucho más tiempo en encontrar cuál es el punto más cercano, el punto del eje de rotación más cercano al punto que quiero analizar, que hacer el triple producto de exterior que tengo. ¿Ok? ¿Claro? ¿Sí? Entonces, nada más al final de mi apunte hay dos cosas interesantes que les pido por favor que me acuerden. De nuevo, es una repetición del problema de deslizamiento. Segundo, es el movimiento de rodadura. El movimiento de rodadura es un caso particular del movimiento plano general que vale la pena analizar por sí mismo. ¿Qué tengo que hacer? Y finalmente, mi apunte termina, chequenlo, a ver si tienen la versión más actualizada, termina con un problema de libro de medio, que me parece interesante. ¿Sí? Y me parece interesante por razones que les voy a explicar cuando me toque ver. ¿Sí? Por favor, chequenme cuando vean eso, porque no significa que no sirve la versión más actual y tengo que hacer. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguien me lo puede explicar? Ok.